¿Y si la historia que te contaron sobre María Magdalena estuviera incompleta? ¿Y si bajo esa etiqueta de pecadora arrepentida se hubiera escondido durante siglos una voz que reclamaba otra forma de acceso a lo divino? Conocimiento prohibido. La verdadera razón por la que se prohibió el Evangelio de María. Esa pregunta es más que un titular provocador. Es una invitación a mirar un fragmento olvidado y a preguntarnos por qué ciertas voces cayeron en el silencio. María Magdalena, tal como la memoria popular la repite, aparece a menudo reducida a una imagen simple. Una mujer que fue perdonada, un arquetipo de culpa redimida. Pero entre las páginas rotas de papiros y códices hay rastros de otra María, una discípula que escucha, que comprende, que transmite enseñanzas recogidas en primera persona. El texto que nos queda bajo el nombre de Evangelio de María no es un relato largo y completo. Es una colección fragmentaria que sugiere algo radical para su tiempo. Una mujer en posición de autoridad espiritual y un énfasis en un tipo de liberación íntima y cognitiva. Si te interesa la historia de textos ocultos y voces olvidadas, coméntalo abajo y dime cuál te intriga más. El primer acto de esta historia comienza en el mundo de los manuscritos. A finales del siglo XIX, códices y papiros egipcios empezaron a dejar la arena y entrar en bibliotecas europeas. Entre ellos está lo que hoy llamamos el Berlin Codex, un códice copto que apareció en el Cairo a finales de aquel siglo, y que hoy se conserva en Berlín. Esa copia es de época tardía, aproximadamente del siglo V, pero contiene tradiciones que probablemente son más antiguas. Junto a él, fragmentos en griego procedentes del yacimiento de Oxyrhynchus, y otros hallazgos dispersos confirman que existieron circulaciones textuales más tempranas. La imagen que tenemos del Evangelio de María deriva de esas piezas. Libros dañados, hojas perdidas, líneas incompletas. Imagina leer solo la mitad de una carta íntima. Las ausencias cuentan tanto como las palabras. La fragmentariedad nos obliga a la cautela. No disponemos de una edición canónica y completa, que narre de forma continua toda la enseñanza de María. Lo que sí aparece con claridad en los trozos que conservamos es un diálogo posterior a la resurrección. Jesús aparece como interlocutor que revela y confía a María enseñanzas sobre la liberación del alma. Ella las transmite a los discípulos. Y allí donde la historia canónica tradicional muestra apariciones masculinas mayoritarias, este texto sitúa a María en el centro de la transmisión. ¿Qué dice exactamente ese texto? No es un evangelio narrativo como los que conocemos. No busca ordenar una pasión, ni establecer una cronología litúrgica. Sus pasajes giran alrededor de dos núcleos, una enseñanza sobre el camino del alma y una escena de conflicto entre los discípulos. En la enseñanza, se describe un itinerario de la psique o del alma que debe liberarse de una serie de potencias internas, fuerzas que atan al ser humano, el deseo, la ignorancia, la ira, y que impiden su ascenso. La salvación, en ese marco, se alcanza por medio de conocimiento. Un conocimiento interior, una visión que despierta y permite superar esas ataduras. Esa orientación es la esencia de lo que históricamente se ha llamado gnosis. No tanto creencias creídas desde fuera, sino un descubrimiento interior que transforma y libera. La otra pieza esencial del texto es la escena conflictiva. Tras comunicar la enseñanza, María se encuentra con la resistencia de algunos discípulos. Pedro, en particular, pone en entredicho su autoridad. La pregunta de Pedro no es solo personal. ¿Por qué escucharla? En el sentido de cuestionar la legitimidad de una mujer que recibe y transmite una revelación privada. Otro discípulo, identificado en el fragmento como Levi en algunas reconstrucciones, sale en defensa de María y destaca la claridad y utilidad de su mensaje. Esa discusión textual no es un simple intercambio de egos, simboliza dos modelos de liderazgo y de acceso a la verdad que luchan por definir qué será reconocido como normativo. ¿Qué hay de peligroso en predicar que la salvación llega por conocimiento interior?
Desde el punto de vista de una comunidad en proceso de institucionalización, varias cosas resultan incómodas. Si la experiencia directa y personal de la verdad es suficiente, disminuye la necesidad de intermediarios, obispos, presbíteros, rituales centralizados, que reclamaban legitimidad para guiar, interpretar y controlar la vida espiritual de la comunidad. Además, el protagonismo de una mujer que ejerce influencia espiritual trastoca expectativas sociales y religiosas sobre quién puede enseñar con autoridad. No estamos, en modo alguno, afirmando que existió una conspiración coordinada para silenciarla, pero sí podemos entender por qué ciertos textos y modelos de liderazgo resultaron menos compatibles con las formas de organización que fueron consolidándose en los siglos siguientes. Para entender por qué algunos libros entraron en el canon y otros no, conviene recordar que la selección de textos cristianos fue un proceso largo y complejo, no una decisión súbita. Entre los siglos XIII y V, varias dinámicas confluyeron. Criterios teológicos, acuerdo con la fe recibida, el llamado regla de la fe. Criterios de procedencia apostólica, vínculo con los testigos originales, difusión litúrgica, uso extendido en comunidades, y factores institucionales, influencia de centros eclesiásticos con autoridad creciente. Sobre este entramado cayeron además debates contra lo que se consideraba enseñanza desviada. Padres de la Iglesia como Ireneo o Tertuliano escribieron contra corrientes gnósticas, buscando delimitar qué enseñanzas formaban parte de la ortodoxia emergente. Es importante insistir en la prudencia. El hecho de que el Evangelio de María no pasara a formar parte del corpus oficial no significa que existiera una ley universal explícita que ordenara su quema o eliminación en todas las comunidades. Muchas prácticas de marginación operaron por gradación. Algunos textos dejaron de circular por no ser leídos en las liturgias dominantes. Otros fueron combatidos en tratados y sermones. Algunos manuscritos sobrevivieron en circulación local. Con el tiempo, la consolidación de una lista de libros, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, fue también un instrumento para unificar doctrinas, prácticas litúrgicas y autoridad. En esa consolidación, la posibilidad de una enseñanza que privilegiara el acceso personal y una voz femenina con autoridad representó un desafío institucional que algunas comunidades decidieron no incorporar. ¿Y qué es exactamente la gnosis de la que hablamos? En términos sencillos, gnosis significa conocimiento, pero no conocimiento meramente intelectual. Se trata de una experiencia que despierta una verdad sobre la propia condición, una comprensión que transforma la relación con el mundo y con lo trascendente. Para muchos grupos antiguos, esto implicaba que la salvación no era tanto obedecer normas o recibir sacramentos por delegación, sino liberarse de engaños y ataduras mediante una revelación interior. Esa postura se contrapone en ciertas claves a otros énfasis cristianos que valoran la comunidad, la tradición apostólica y los rituales como vehículos de salvación. No hay que convertir esta división en una dicotomía absoluta. En la historia antigua, existieron muchas posiciones intermedias, híbridos y diálogos entre distintos acentos teológicos. Volvamos al personaje que disputa con María en el texto, Pedro. En los evangelios canónicos, Pedro es figura central. Su voz representa, en las tradiciones que se consolidan, un liderazgo visible y estructurado. En el fragmento del Evangelio de María, su interrogación sobre la autoridad de la mujer funciona como síntoma de esa tensión más amplia. El choque entre una forma de autoridad basada en la experiencia carismática y otra fundada en una jerarquía visible y masculina. ¿Significa esto que María ejercía la misma autoridad institucional que Pedro? No necesariamente. Lo que el texto ofrece es una representación de autoridad alternativa, una legitimidad que nace de la recepción de un discurso revelador y de la capacidad de interpretar y guiar a partir de esa experiencia. Esa alternativa, para comunidades que tendían a consolidar estructuras, podía parecer peligrosa o insostenible.
Es aquí donde aparece el elemento de género con fuerza simbólica. El protagonismo femenino en papeles de liderazgo espiritual desafía convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Pero hay que evitar anacronismos. No podemos proyectar hoy categorías políticas contemporáneas directamente sobre actores antiguos, sin advertirlo. Lo que sí puede decirse con honestidad histórica es que la presencia de voces femeninas autoritativas complicó los relatos que se pretendían hegemónicos. En términos prácticos, si una comunidad encuentra sabio y válido que una mujer explique y transmita enseñanzas sobre la liberación del alma, esa comunidad manifestará un tipo de pluralidad en sus liderazgos, que podría entrar en conflicto con tendencias centralizadoras. ¿Por qué entonces califica el título la cuestión como prohibición? Porque desde la perspectiva de la posteridad cultural, la marginación del Evangelio de María se tradujo en olvido. Muchas de sus enseñanzas dejaron de ser leídas, enseñadas o citadas en los tejidos litúrgicos dominantes. La palabra prohibición tiene resonancias fuertes y por eso debemos matizarla. No hubo en la mayoría de los casos una política única, global y coordinada que decidiera de modo uniforme prohibir tal libro en todos los rincones. Hubo, en cambio, procesos de selección, desacreditación doctrinal, preferencia litúrgica y desplazamiento de manos y memorias. El resultado, sin embargo, fue real. Esas páginas acabaron fuera del acervo que la mayoría conoció como autoritativo. ¿Qué puede enseñarnos todo esto hoy? Primero, que la historia de las comunidades religiosas es también una historia de luchas por la memoria. Decidir qué se recuerda es decidir, en cierta medida, qué cuenta como autoridad. Cuando una voz se convierte en marginal, no siempre hay una intención malévola detrás. A veces hay dinámicas de poder, miedo a lo diferente, y prácticas administrativas que favorecen la unidad a expensas de la pluralidad. Pero el efecto puede ser el mismo: silenciamiento. Segundo, el núcleo de la disputa que refleja el texto, autoridad externa frente a experiencia interior, sigue vivo en nuestra era. En la actualidad, confiar en experiencia personal, en intuición espiritual o en lecturas interiores puede ser visto por algunos como una amenaza a instituciones que intentan mantener coherencia doctrinal y orden social. La pregunta que nos lanza el Evangelio de María, entonces, no es solo histórica, es también ética y vital. ¿Dónde buscas la verdad? ¿En lo que manda una institución, en lo que repite una tradición, o en lo que nace de una experiencia transformadora que te habla a ti? Además, la presencia de una mujer que habla y es escuchada abre otro debate. ¿Cómo tratamos las voces de mujeres en la tradición? ¿Qué ecos tenemos hoy de aquellos silenciamientos antiguos? Recuperar fragmentos como los del Evangelio de María no significa aceptar todas sus propuestas, ni sustituir un canon por otro. Significa volver a poner sobre la mesa preguntas sobre pluralidad, autoridad y memoria. Significa entender que la historia no es una línea única, y que en sus márgenes hay aprendizajes que pueden inspirar preguntas honestas sobre praxis y fe hoy. También conviene subrayar una advertencia final. Muchas conclusiones alrededor de estos textos son interpretativas y sujetas a debate académico. Los manuscritos están incompletos. Las reconstrucciones dependen de supuestos filológicos y de lectura. Las motivaciones de los personajes antiguos se leen a menudo bajo lentes modernas. Nada de ello invalida la potencia de los fragmentos, pero obliga a mantener la humildad científica. Podemos proponer hipótesis plausibles, mostrar conexiones y sugerir motivos, pero no podemos proclamar con absoluta certeza la trama completa de lo que ocurrió hace 2000 años. Al llegar a este punto, vale volver a la pregunta del principio. ¿Por qué se prohibió el Evangelio de María? La respuesta más prudente es que su marginación se explica por la suma de factores que hemos descrito. Su énfasis en un acceso directo y transformador a la verdad que reducía la necesidad de intermediarios,
el protagonismo de una mujer en un rol de autoridad espiritual, que rozaba una modelo de liderazgo alternativo, y procesos de consolidación doctrinal e institucional, que favorecieron textos y prácticas que encajaban mejor con la organización emergente de la Iglesia. No fue necesariamente una conspiración monolítica, ni una censura uniforme, sino un conjunto de decisiones, debates y olvido acumulado que terminaron por excluir ese tipo de voz del centro de la memoria oficial. Al final, la verdadera cuestión que nos lanza este manuscrito fragmentario no es tanto juzgar el pasado como interrogarnos hoy. ¿Qué voces seguimos eligiendo para definir lo sagrado? ¿A quién escuchamos cuando buscamos sentido profundo? El Evangelio de María, aún roto, nos recuerda que hay caminos diversos para pensar lo divino y que la historia de la fe está hecha de encuentros, derrotas y recuperaciones. Si este relato te removió, compártelo con alguien que disfrute de las historias sobre voces olvidadas y suscríbete para seguir explorando textos, manuscritos y figuras que cambiaron la manera en que pensamos la autoridad y el conocimiento. ¿Dónde buscarás la verdad mañana? ¿Fuera, en instituciones y tradiciones, o dentro, en la experiencia que te despierta? La pregunta queda: